con la clase 10 de Oseas. Empecemos con Oseas 13:9. Versículos 9 al 13. Si llega la ira de Dios, nadie se puede salvar. Ni los reyes ni los príncipes que tienen autoridades mundanas pueden salvarnos. Versículo 9. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. El norte de Israel se fue debilitando cada vez más hasta perecer. La causa de eso fue que se opusieron a Dios. Estás contra mí, contra tu ayuda. Recordemos que Dios nos tiene que ayudar para que vivamos. No debemos pensar que vivimos gracias a la prosperidad material al servir a los ídolos. No debemos pensar que vivimos gracias a que tengamos reyes y jueces. Recordemos que los creyentes vivimos gracias a la ayuda de Dios. No miremos a la gente del mundo ni pensemos cómo viven ellos para lograr riquezas. Debemos vivir poniendo nuestra mirada solo en Dios, nuestro ayudador. Versículos 10 y 11. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste: dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. En la época de Samuel, Israel pidió rey y príncipes. Ellos quisieron establecer un reino terrenal. Por eso Dios les dio rey y príncipes. Ahora que iban a perecer, ¿qué reyes podrían salvar a Israel? Sus reyes desobedecieron la palabra de Dios y siguieron la codicia. En 10 años hubo 5 cambios de gobierno. Israel no pudo estar firme, sino que estaba hundida en caos. No recibieron la ayuda de los reyes, sino que acumularon solo la ira de Dios. Aquí vemos la clave para que el pueblo de Dios se fortalezca y se afirme. No se trata de seguir los métodos mundanos. Se trata de vivir obedeciendo al Dios ayudador. Nuestra vida no depende de los métodos mundanos. Los creyentes debemos vivir por fe y vivir por la gracia de Dios. Al igual que Israel durante los 40 años del desierto, podemos vivir por la gracia de Dios. Versículos 12 y 13. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. El castigo no llegó inmediatamente contra Israel, que se alejó de Dios, pero el pecado no desapareció.
Simplemente el pecado quedó sellado, guardado. Llegará el día en que el agua contenida se reventará. Significa que llegará el juicio irreparable, insoportable. Similar a los dolores de parto a la mujer encinta. Son palabras de advertencia de la proximidad del juicio de Dios. No debemos pensar erróneamente que está bien pecar creyendo que el camino de Dios es de paciencia. El juicio del Señor se viene repentinamente en forma acumulada. Cuando se manifiesta la advertencia, la disciplina y los azotes de Dios, debemos arrepentirnos y regresar a Él. Si el bebé no sale del vientre de su madre en el parto, se muere. Versículo 14. De la mano de Seol los redimí, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Versículos 14 al 16, habla de la promesa de la salvación de Dios y la disciplina. Versículo 14 promete redención de Dios a los que se arrepienten y vuelven a Dios. Israel estaba casi totalmente destruida, pero si se arrepiente y regresa a Dios, será redimida. Será rescatada y redimida por medio de Jesucristo. La compasión será escondida de mi vista. Si se arrepienten y vuelven, Dios va a llevar a cabo su plan. Dios lo va a cumplir. Israel, que estaba por ser destruida, podría arrepentirse por la gracia de Dios. Como los dolores de parto, el castigo de Dios sobrevendrá repentinamente y nos hará regresar por la gracia de Dios. Versículos 15 y 16. Aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Son terribles advertencias del juicio que sufriría Israel en caso de no arrepentirse. El juicio vendrá como el solano. El solado en Medio Oriente es un viento caluroso del desierto. Cuando sopla el solano, todo se seca y se hace desierto. Viento del Oriente se refiere a los reinos de Asiria y Babilonia que estaban en el Oriente. Significa que cuando lleguen estos reinos destruirían a Israel. Según esta profecía, Jerusalén sería destruida bajo una terrible masacre. El juicio de Dios es terrible. Tiremos la conclusión del capítulo 13. El principio con el que gobernó Dios a Israel es el mismo que se aplica a nosotros. También hoy en día, si los hijos de Dios nos alejamos de Él, Dios nos amonesta.
Pero si hasta el último momento rehusamos regresar, el Señor nos gobierna mediante azotes y castigos. Traicionar la gracia de Dios acarrea destrucción y allí no hay salvación. El camino para vivir es volvernos a Dios y arrepentirnos. Entonces se abre la página de una nueva historia. Debemos vivir aprendiendo siempre a temer a Dios. David vivió toda su vida temiendo a Dios. David tenía 5 cualidades. Vivió con fidelidad, justicia y honestidad. Vivió delante de Dios. Vivió en comunión con Dios. Estas son las 5 cualidades de la vida de David. Mencionamos de modo especial que vivió delante de Dios. En teología se describe como conciencia de estar viviendo delante de Dios. Coram Deo es la vida delante de Dios. Como David vivamos siempre temiendo a Dios y delante de Dios. Entonces el Señor nos ama, nos protege y nos ayuda en toda situación. Ruego que la vida de ustedes llegue a ser así. Ahora comenzaremos la clase de Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14 es la conclusión de todo el libro de Oseas. El Dios de amor perdonaría a Israel, aunque había cometido un pecado imperdonable. Es la promesa de que si Israel se arrepiente, la recibiría y la restauraría. Aunque se trate de una mujer adúltera, luego de haber dado a luz, si regresa, se le perdonaría. Por eso, el título del capítulo 14 es Regreso. Debe regresar. Hablaremos del bosquejo. Versículos 1 al 3. Si regresan a Jehová, van a recibir misericordia. Versículos 4 al 8. Dios vivificará al pueblo que regresa arrepentido. Confiemos en esta promesa de Dios y dependamos de Él. Versículo 9. Los justos andan por los caminos de Jehová. Versículos 1 al 3. Señala que recibirán la misericordia de Jehová y regresarán. Leamos el versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El nombre original de Israel es Jacob. Jacob, que era muy competidor, cambió y llegó a ser Israel. Dice que se vuelva a tu Dios. Hizo que Jacob llegara a ser Israel. Israel, lógicamente, debe regresar a Dios. Dios nos ama, por eso nos demanda primero arrepentimiento. Si respondemos al llamado de Dios, viviremos. Dice, por tu pecado has caído. Israel fue azotado y sufría dificultades. Pero esto no es otra cosa sino azote del amor de Dios.
debido a su amor hacia nosotros, es capaz de usar la vara. Por eso nos promete hacernos bien si regresamos a Él. El azote de Dios es para vivificar, no para matar. ¿Qué es pecado? Es alejarse de Dios y amar al mundo. Es confiar en el mundo. Es vivir según el método humano. Es cambiar la ley de Dios y adorar según el antojo humano. Todo esto es pecado. Debemos arrepentirnos de todo esto. Versículo 2. Llevad con vosotros palabra de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando regresamos a Dios debemos hacerlo con la palabra. Debemos aferrarnos de la palabra y confiando en la palabra. Debemos examinarnos a la luz de la palabra y regresar. Debemos regresar con la palabra acerca de nosotros. Si mientras escuchamos la palabra de Dios se revela nuestra falta, debemos arrepentirnos y regresar a Dios. Dice: quita toda iniquidad y acepta el bien. Significa perdónanos todos los pecados de desobediencia e incredulidad. Significa pedirle corrección de todas las faltas. Acepta el bien significa aceptarle misericordia. O sea, pide perdón por todas las faltas y solicita misericordia. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Significa que es de mucho más valor el arrepentimiento de labios que ofrecer sacrificio de becerro. Dios valora la confesión de labios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Dios valora la confesión de labios que surge del arrepentimiento genuino. Es más valiosa que ofrecer grandes riquezas. Es valioso ofrecer el corazón quebrantado en humildad. Versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Significa que se arrepentirá de haber confiado en el gran imperio asirio. Significa que ya no confiarán en el poder militar. Confiesan que ya no seguirán vanos ídolos. Así es. El verdadero arrepentimiento no debe limitarse a la confesión de labios solamente. Debe volverse a Dios en la vida práctica. Debe cambiar hacia una vida que pone su mirada solo en Dios, confía solo en Dios y se alegra solo en Dios. La confesión que es solo de labios no es verdadero arrepentimiento. Dice: en ti el huérfano alcanzará misericordia. El huérfano no tiene méritos ni merecimiento alguno, pero recibe la misericordia de Dios.
Del mismo modo, por la misericordia de Dios, podemos arrepentirnos. El huérfano es un pobre ser que no puede sobrevivir ni un día sin la ayuda de los demás. Quiere decir que debemos humillarnos delante de Dios como un huérfano y confiar en Dios. Con los sentimientos del huérfano debemos confiar en Dios. Debemos aferrarnos con llanto como huérfanos. Si Dios nos tiene misericordia como huérfanos, hay esperanza. Dios es el Padre de los huérfanos. Es el juez a favor de las viudas. Dios atiende el resentimiento del huérfano y lo ayuda. Versículo 4 al 8. Es la promesa de avivamiento para el pueblo que se arrepiente. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Tan solo debemos arrepentirnos delante de Dios y regresar. Entonces el Señor nos sana la rebelión y nos amará. Dice que Dios nos amará de pura gracia. La rebelión es oponerse contra Dios. Debemos corregir esta malvada naturaleza. Cuando Dios sana nuestra naturaleza, hay esperanza. Y Dios nos amará de pura gracia. Dios apartará la ira y realizará una nueva obra. Dios nos hace arrepentirnos y obedecer. Desde ese momento, gracias a Dios, surgen la alegría, el cambio y el poder. A medida que nos arrepentimos, surge la obra de Dios. Versículo 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dice que descenderá la gracia de Dios sobre el pueblo que se arrepiente y vuelve hacia Dios. El rocío es la gracia. En la región de Israel caen dos grandes lluvias. Está la lluvia temprana en la época de la siembra. Luego está la lluvia tardía en la época de los rastrojos. En ese lapso no cae lluvia, pero cae el rocío para lograr el crecimiento de las hortalizas, vegetación y árboles. El rocío cae silenciosamente de modo imperceptible, pero da vida y crecimiento a las montañas y ríos. Significa que habrá estas bendiciones sobre los que vuelven hacia Dios. La gracia de Dios descenderá cada día. Aunque no lo percibamos, cada día desciende su gracia para que vivamos saludablemente. Dios sana, hace crecer, fortalece y hace madurar. Ruego que esta gracia semejante al rocío descienda sobre ustedes. Dice que hará florecer como lirio. Significa que nos hará vivir con elegancia sobre los lirios. El lirio es una flor que simboliza la pureza, la belleza y la abundancia.
reciban la gracia de Dios como rocío. Entonces vivirán una vida limpia, bella, pura y abundante. Dice que extenderá sus raíces como el cedro del Líbano. Incluso una vida hermosa como el lirio puede terminar rápidamente. Para una larga duración es necesario echar raíces profundas. Dice que hará sus raíces como cedro del Líbano. Echará raíces como el cedro del Líbano. Por la gracia de Dios debemos vivir una vida cristiana de raíces profundas. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dice que se extenderán sus ramas. Significa que su influencia crecerá más y más. Si nos arrepentimos delante de Dios y venimos a Él, nos concede gracia como de rocío, y cada vez hará crecer la influencia. En Génesis 49, 22 dice que José es rama fructífera. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Nosotros también debemos gozar de gracia abundante como José. Podemos influenciar positivamente en los demás con nuestra fe. Dice que su gloria será como la del olivo. Ese árbol será lleno de frutos. El olivo estará lleno de hermosos frutos. Cuando Dios concede su gracia, podemos gozar de estas bendiciones. Dice que perfumará como el Líbano. Junto a la sombra, los frutos, también habrá perfume. A través de una vida conforme a la palabra de Dios, habrá perfume. De este modo, si regresamos con la palabra de Dios, experimentaremos cosas maravillosas. Nosotros experimentamos los misterios y los milagros de Dios. Nosotros experimentamos el perfume y los frutos. También llegaremos a ser muy influyentes. Hace poco experimenté cosas maravillosas de la gracia de Dios. Es lo siguiente. Cierto día estaba orando a la madrugada. Estaba con mi esposa y escuché una voz que me dijo que me despertara. Entonces le pregunté a mi esposa, ¿eres tú que me hablaste? Pero mi esposa me dijo que no fue ella. Mientras oraba entendí. Era la voz de Dios, era la voz que Dios me hizo escuchar. Sí, levántate, me dijo. Dios quería que me levantara. Dios sigue hablando hoy en día. Es un Dios vivo. Es omnipotente. Nos ama inmensamente. El libro de Oseas nos habla
del cálido amor de Dios hacia Israel. El amor de Dios hacia Israel es más grande que el amor de Oseas hacia Gomer. Si regresamos a Dios teniendo su palabra, experimentaremos gracias maravillosas. Ruego que escuchen la palabra de Dios en sus vidas. Cuando ustedes escuchan sermones bíblicos, están escuchando la voz de Dios. Cuando lea la Biblia, escuche la voz de Dios y obedezca esa palabra. Entonces van a experimentar maravillosa gracia y poder de Dios. Versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Cuando producimos fruto de arrepentimiento, muchas personas se volverán hacia Dios. La familia y la iglesia pueden volver a Dios. La sociedad y la nación pueden volver a Dios. Primero, yo debo volverme hacia Dios. Entonces, Dios hará grandes obras por medio de mí. Cuando yo me arrepiento, muchas personas regresan a mí y ellos serán vivificados. Habrá hermosura, se producirán perfumes. Habrá estos acontecimientos. Versículo 8. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Nosotros debemos volvernos a Dios sinceramente. Debemos considerarlo como una vergüenza la idolatría. Entonces Dios dice: yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Cuando hay arrepentimiento y confesión diciendo: ¿qué más tendré ya con los ídolos?, Dios se alegra. Y guía para que sea haya verde que lleva fruto. Dios nos guía a producir frutos y a realizar obras verdes. Nos hará gozar estas bendiciones. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dice que deben ser justos para andar por los caminos de Jehová. La obra de nuestra vida la entienden solo los que recibieron la obra de la sabiduría y comprensión de Dios. Los que se arrepienten y obedecen la palabra de Dios son revestidos del poder de Dios y pueden entender el mundo poderoso y los caminos misteriosos. Por el contrario, los pecadores impenitentes, aunque escuchen la misma palabra, tropiezan en ella. La palabra de Dios es vida y sabiduría a los que la obedecen. En los desobedientes habrá calamidad y maldición. Hemos visto todos los 14 capítulos de Oseas. Lo analizamos a través de 10 clases. El libro de Oseas es un libro de profecía que nos muestra el cálido amor de Dios.
nos muestra el cálido amor de Dios hacia Israel. Es el amor de Dios hacia nosotros los creyentes, los elegidos por la sangre de Cristo. Dios nos ama, nos amó y entregó sin escatimar a su Hijo unigénito. Nosotros éramos pecadores, enemigos, y no conocíamos a Dios. Pero Dios nos amó primero, nos eligió y nos salvó. Tenemos ante nosotros un amor mucho más grande que este universo. ¿Ustedes sienten este gran amor de Dios? ¿Poseen este amor? Ruego que entiendan verdaderamente este amor. Esta es la voz de Dios que nos habla por medio del libro de Oseas. Acá finalizamos la 10ª clase de profetas menores. Muchas gracias.